Eh, Hoy día vamos a ver en anatomía el tema de histología. Sí, cuando hablamos de la histología, no se olviden, hablamos de los tejidos. Hay histología animal, que está referente a animales menores, que sería una histología comparada. ¿Sí? No hay que confundirla con la histología animal en el caso del ser humano. Son dos cosas muy diferentes, que si bien hay mucha similitud, pero siempre la parte humana tiene algo de diferente con la parte animal, o incluso hay histología de tipo vegetal. Sí, las plantas también tienen tejido histológico. Bien, entonces la histología estudiar, hemos dicho, a los tejidos. ¿Sí? Estos tejidos van a ser conjunto de células que van a estar agrupadas, son muy similares y que todas ellas van a cumplir una función específica. Dentro de los tejidos que podemos diferenciar existen cuatro grupos. Tenemos los tejidos epiteliales, tenemos los tejidos conectivos, los tejidos musculares y los tejidos nerviosos. ¿Ya? Entonces, dentro de estos cuatro grupos, cada uno de ellos tiene un subtejido que también va a tener ciertas diferencias para cumplir una función. Entonces, dentro del tejido epitelial que corresponde a la piel, ¿sí? Existen dos tipos. Existen el tejido epitelial de revestimiento y el tejido epitelial glandular. Cuando hablamos de un tejido epitelial de revestimiento, revestimiento quiere decir tapizar, recubrir. Estamos hablando de que hay piel, ya podemos decirlo así, que hay piel que recubre la parte externa del cuerpo, pero también recubre órganos importantes o cavidades que están en nuestro cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, recubre el corazón, recubren a vasos sanguíneos, aparatos respiratorios, a través de células que están alineadas, ya sea en formas de columnas, en forma de cubos, en forma de cilindros. ¿Sí? Este tejido epitelial es avascular. Avascular quiere decir que no presenta vasos sanguíneos. Por lo tanto, cuando se rompe este tejido epitelial no hay sangrado. Sí, hay que saber diferenciar esa parte. A veces tú te caes, te raspas, la piel se deteriora, pero no hay sangre. Entonces te has dañado un tejido epitelial. Pero si hubiese habido sangre, entonces ya no solamente fue el epitelio, fue de repente otra estructura que vendría a ser el tejido conectivo. Aquí en la gráfica podemos apreciar un tejido epitelial plano. ¿Sí? Tenemos un tejido epitelial cúbico, mira la forma, ¿sí? En diferencias. Tenemos un tejido epitelial cilíndrico, ¿no? Por la estructura más alargada. Un epitelio cilíndrico ciliado. La característica del ciliado son los vellitos, los pelitos que tienen. Y esos pelitos tienen una función, la secreción. Por ejemplo, nuestro tracto respiratorio tiene cilios. Nuestro tracto digestivo también tiene cilios, con la finalidad de secretar sustancias o absorber sustancias. Tenemos epitelios entonces aquí con células, ¿no? También ciliados. Tenemos epitelios estratificados formando diferentes capas, que es lo común en nuestra piel, por ejemplo. Dentro del tejido epitelial de revestimiento tenemos tejidos epiteliales simples o llamados también monoestratificados. Simples porque solo tienen una capa, ¿sí? Solamente tienen una línea o membrana basal. No van a tener pues célula tras célula, solamente de forma plana. Por eso se llaman simples. Pueden presentar en algunos casos estructuras ciliadas, estructuras cúbicas. Van a estar presentes recubriendo las zonas del ovario, la zona de los túbulos renales, para el caso de los cúbicos. En el caso de los planos, van a estar en los vasos sanguíneos, ¿sí? En el corazón. Vamos a encontrar de formas prismáticas en los uréteres, ¿sí? O en los intestinos, como en el caso del intestino delgado. Tenemos de tipo pseudoestratificado, en la cual los núcleos de estas células están de diferente distribución. Tenemos también estratificados porque tienen diferentes capas de células. Algunas de ellas van a presentar estructuras de queratina, como el caso de los estratificados. ¿Sí? Por ejemplo, nuestra piel en la parte externa presenta gran cantidad de queratina. El acúmulo de queratina genera que este tejido pueda tener una dureza, una callosidad. Pero hay tejidos que tienen queratina en menor grado, en la cual no se va a formar esta callosidad. Por ejemplo, en el revestimiento del interior de la boca,
de la vagina o el esófago, porque esos tejidos tienen que estar desprendiéndose de forma constante. ¿Sí? Cada vez que nosotros ingerimos alimento, se van desprendiendo junto con el alimento los tejidos de esa parte epitelial. Igual en el caso de la vagina durante un coito, y en el esófago, bueno, porque también va a pasar el alimento en el caso del esófago. ¿Sí? En el pseudoestratificado, en la parte superior, podemos encontrarlo, dice, en la zona respiratoria. La característica de estos pseudoestratificados es los cilios, sobre todo en gran cantidad. Tenemos también un tejido epitelial, ya en el otro tipo, llamado glandular. Las glándulas son estructuras que se encargan de secretar sustancias. Dentro de esta secreción puede haber glándulas de tipo exocrino y glándulas de tipo endocrino. Una glándula de tipo exocrino, como las que vemos acá, estas glándulas acinadas, ¿sí? Son glándulas que elaboran una sustancia y lo van a vertir al exterior del cuerpo o en el exterior de una cavidad. Dentro de estas glándulas podemos mencionar glándulas salivares, las glándulas sebáceas, que es la que bota el aceite en la cara, en la cabeza, las glándulas sudoríparas, ¿no? Ya sabemos el sudor, las glándulas gástricas, que están vertidas dentro del intestino, dentro del estómago, y tenemos entonces este grupo de glándulas exocrinas, que ya sabemos que van a vertir sustancias, no se olviden, a la zona exterior. Y el otro grupo corresponde a las glándulas endocrinas. Cuando una glándula endocrina elabora una sustancia de secreción, lo hace a un vaso sanguíneo, en este caso puede ser un capilar. Y en ese vaso sanguíneo lo que va a secretar son hormonas. ¿Sí? Entonces las glándulas endocrinas secretan hormonas. Y estas hormonas están elaboradas por glándulas especiales. Puede ser una glándula como los testículos, como los ovarios, como el timo, como la tiroides, como la hipófisis, como el hipotálamo, como el páncreas, como el hígado, que elaboran sustancias y lo vierten a la sangre. Esta hormona genera cambios, ¿sí? Una vez que viaja por la sangre llega a un órgano y genera un cambio. Esa es su función. Y eso lo hablaremos ya más adelante dentro del sistema endocrino. De ahí tenemos el tejido conectivo. Ese es el otro grupo de tejidos. Este tejido es de repente el que tiene mayor cantidad de subtejidos. En el tejido conectivo se caracteriza porque va a unir, ¿sí?, a diferentes órganos o se va a encargar de nutrir algunos órganos. Dentro de ellos tenemos sustancias colágenas, ¿sí?, que van a unirse en forma de fibras, le va a dar flexibilidad a algunos órganos. Algunos tejidos conectivos presentan elasticidad, quiere decir que este tejido va a ser extendible, se puede estirar porque tienen proteínas de elastina, al igual que la reticulina, que es otra estructura que está presente dentro de lo que es el colágeno. Y todo eso permite formar redes de unión, ¿sí?, para que nuestros tejidos estén conectados. Su función, entonces, su sustancia fundamental, que diga, está formada por agua, por sales, por polipéptidos unidos a algunos azúcares o glúcidos, ¿sí?, lo cual le va a dar sus consistencias de tipo gelatinosas o en algunos casos de tipo calcificado. Entonces hay variedades de tejidos conectivos. Dentro de los tejidos conectivos podemos encontrar al propio tejido conectivo, que va a ser el tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo presenta un conjuntivo laxo, ¿sí?, formado por fibras, formado por macrófagos, formado por mastocitos, ¿sí?, que son células que tienen una función, pues, por ejemplo, el fibrocito, que es la más abundante, se encarga de formar fibras de unión, ¿sí?, que van a llamarse fibroblastos en este caso. Los macrófagos, que van a ser la parte inmunológica, elaboran células que van a fagocitar a las bacterias, a los organismos que ingresan al cuerpo. O sea, corresponde a la parte inmunológica. Los mastocitos, células grandes, contienen heparina, ¿sí?, y esta heparina permite o impide que diga la coagulación sanguínea. Entonces van a haber algunas células de tipo conjuntivo que tienen este tipo de funciones. Dentro del tejido conjuntivo también encontramos al tejido conjuntivo laxo, ¿sí?, presenta células fibradas también,
se encuentra en la parte superficial de las pleuras, forma parte de la dermis, que está por debajo de la epidermis, que es la piel, forma parte del peritoneo, que es la membrana que recubre a todo el sistema digestivo, forma parte del pericardio, que forma una estructura que envuelve al corazón, y a los mesenterios, que forma una estructura que envuelve a diferentes órganos mesenteriales. ¿Sí? Tú cuando abres un pollo, por ejemplo, tú sacas el corazón y te das cuenta que el corazón tiene una membrana semitransparente que lo protege y está unido a otras estructuras. Bien, esos son tejidos conjuntivos laxos. Bien, en el tejido conjuntivo denso predominan fibras, ¿sí? Igual que el anterior, pero estas fibras van a estar pues hechas de colágeno. Entonces el colágeno ya es una sustancia más estructurada, de mayor tamaño, de mayor peso molecular, ¿sí? Van a formar estructuras más resistentes, como el caso de tendones, el caso de las cuerdas vocales o algunos ligamentos que unen a los huesos. Tenemos el tejido conjuntivo reticular, en la cual predominan las fibras de reticulina, que forman el armazón para sujetar todas las células de los órganos. ¿Sí? O sea, todos los órganos como el hígado y otros órganos como el vaso que están unidos por este tejido conjuntivo reticular. ¿Sí? Tenemos tejido adiposo que está formado por células llamadas adipocitos. Estas células adiposas elaboran lo que es la grasa, ¿no? Los aceites que están en nuestro cuerpo. ¿Sí? Su función de este tejido adipocito es una función protectora, porque se encuentra rodeando diferentes órganos. El problema a veces surge que cuando nosotros consumimos muchas grasas, este tejido adiposo también aumenta. ¿Sí? Y el tejido adiposo tiene una particularidad, puede traspasar vasos sanguíneos. Entonces cuando traspasa los vasos sanguíneos, el lípido se acumula en el vaso sanguíneo y puede provocar obstrucción. Una obstrucción conocida es la arteriosclerosis, por ejemplo, en el cual se taponea la arteria y no se bombea bien la sangre, y si esto sucede a nivel de cerebro nos puede provocar pues un problema a nivel cerebral, ¿no? Puede dar un derrame. Entonces la grasa también tiene como función una reserva energética, ¿sí? Cuando nosotros tenemos grasa acumulada es energía que estamos acumulando en el cuerpo. Nos sirve también como un aislante térmico porque mantiene la termorregulación del cuerpo humano. Y bueno, tenemos órganos que se protegen, como el caso del riñón también, ¿no? Tenemos el tejido cartilaginoso, su nombre lo dice, cartílago, entonces va a formar los cartílagos a través de una célula llamada condrocitos. ¿Sí? Este cartílago puede ser de tres tipos: un cartílago hialino, elástico y fibroso. El cartílago hialino tiene sustancia intercelular con fibras de colágeno que son muy finas. Se encuentra presente en laringes, en tráquea, bronquios. El cartílago elástico, su nombre lo dice, fibras elásticas, ¿sí? Se presenta en estructuras muy flexibles, como el caso de la oreja. ¿Sí? Tiene una flexibilidad a diferencia del esternón. Si tú agarras tu oreja tú lo puedes doblar. Entonces tiene un cartílago elástico porque regresa a su sitio. En cambio, en la parte de pecho, en la zona de las costillas, también tenemos cartílago, pero no es un cartílago elástico, es un cartílago de tipo hialino. Tenemos cartílago en las trompas de Eustaquio, en el tabique nasal, que es esta zona, por eso que nuestra nariz, ¿sí?, se puede doblar y se puede fracturar también. El cartílago fibroso presenta fibras colágenas, se encuentra en los discos invertebrales y meniscos de la rodilla. ¿Sí? Y de ahí tenemos un tejido óseo, ese es otro tipo de tejido. El tejido óseo va a estar formado por estructuras llamadas osteocitos. ¿Sí? Osteocitos. Eso van a dar origen a estructuras llamadas huesos, y los huesos pueden ser de diferentes tipos a nivel macroscópico, ¿no? Huesos largos, huesos cortos, huesos planos, y dentro de alguno de ellos va a encontrarse la médula ósea. En los huesos puede ser de tipo compacto, puede ser de tipo esponjoso, ¿sí? Van a presentar también fibras de colágeno, se encargan de almacenar calcio, de almacenar minerales como el magnesio, ¿sí?
Entonces, estas concentraciones nos van a ayudar a nosotros a poder tener una estructura fuerte durante un tiempo determinado. Cabe resaltar que la absorción de este calcio sobre todo se da en la niñez, y conforme nosotros vamos avanzando en edad, el calcio ya no se absorbe en un 100%. Ustedes que son eh, más jóvenes que yo, por ejemplo, ustedes todavía tienen ese 100% de absorción, pero ya personas mayores, 30, 40 años, como de repente algunos de sus padres, sus abuelos, ya no tiene el 100% de absorción. Entre unos 30, 40, como en mi caso, estamos llegando ya solamente a un 60%. Y cuando vayamos avanzando en edad, 50, 60, nuestra absorción será mínima. Será de repente un 25, un 30. Y las personas ancianas ya no absorben calcio, lo absorben en un 10 a un 15%. Por lo tanto, las personas de mayor edad tienen mayor fragilidad en los huesos. Por eso que ustedes siempre ven casos de osteoporosis, siempre ven casos de fractura en los huesos en el caso de los ancianos. ¿Sí? Un anciano de unos 60, 70 que se fracture un hueso, su tiempo de curación o de renovación de ósea va a durar pues de repente el triple de lo que demoraría en un niño. ¿Sí? Entonces hay que tener una buena nutrición para tener este calcio acumulado. Y ese calcio lo podemos absorber a través de los lácteos, de las frutas, de las menestras. Ahí está presente el calcio y el magnesio. Bien, entonces sus células, mencionábamos que eran los osteocitos, ¿sí? Tienen aspecto estrellado y rodeada de sustancia intercelular dura. ¿Sí? Tenemos entonces a los osteocitos como célula que se genera dentro del sistema óseo. Tenemos el tejido compacto, se encuentra constituido por ostionas, ¿sí? Y el sistema de Haber, que son estas estructuras, ¿sí? El acúmulo de los osteocitos. Está formada por laminillas, de entre 4 a 20 laminillas. Y en él se va a encontrar en este tejido óseo compacto los vasos sanguíneos. Tenemos el tejido óseo esponjoso, el cual se localiza la epífisis de los huesos, o sea, la parte de los bordes de los huesos, ¿no? Sobre todo en los huesos largos. Y en él vamos a encontrar sustancias como el caso de la médula roja ósea, la cual se va a encargar de formar las células hematopoyéticas. Cuando yo digo la palabra hematopoyético, quiere decir la sangre. Acá tenemos un hueso largo, ¿sí? Y tenemos la zona donde se forma las células hematopoyéticas, en este caso, ¿no? La zona esponjosa. Bien, entonces el tejido muscular es el tercer grupo de tejidos. Corresponde a células especiales encargadas de la contracción, ¿sí? Están formadas por fibras musculares, son células de tipo alargadas, algunas son multinucleadas, ¿sí? Presentan muchas mitocondrias porque necesitan generar y gastar energía, que es el ATP. Por eso que necesitan mucha cantidad de mitocondrias a comparación de otras células de nuestro cuerpo. Esta energía le permite a esta célula y entonces contraerse, acortarse o relajarse, ¿sí? Y lo cual generará movimiento. Y algunas de ellas van a estar unidas a órganos, otras a hueso, ¿sí? Y dentro de este grupo de tejido muscular tenemos el tejido muscular liso, estriado y el cardíaco. El liso en algunas estructuras como cavidades, en algunos tubos de nuestro cuerpo. En el caso del estriado, rodeando los huesos para el movimiento del óseo, y el cardíaco formando al corazón. Entonces, en el tejido muscular liso tiene su característica que son células alargadas con un único núcleo, ¿sí? Presentan una contracción de tipo involuntario, quiere decir que tú no vas a controlar, por lo tanto lo va a controlar el sistema nervioso autónomo, y está presente dentro del tubo digestivo, dentro del conducto respiratorio, dentro de la vejiga urinaria, los vasos sanguíneos. ¿Sí? Nuestra sangre circula por el vaso sanguíneo, está bombeándose constantemente en el corazón, pero nosotros no lo controlamos, lo controla el sistema autónomo. En el caso del el tejido muscular cardíaco,
constituye la masa del corazón. ¿Sí? Su contracción es independiente, también es involuntario, ¿sí? No podemos controlarlo, lo va a controlar el sistema autónomo. Está formado por células uninucleadas, ¿sí? Presentan en algunos casos estrías. De ahí tenemos al tejido muscular estriado. Sus células pueden llegar a medir centímetros, ¿no? Tienen muchos núcleos en algunos casos, por eso son multinucleadas. Son cilíndricas, están rodeando lógicamente al hueso. Por eso en algunos textos vamos a ver el sistema óseo o osteomuscular, que permite en este caso el movimiento. Es de contracción voluntaria y rápida, quiere decir que tú puedes controlar estos movimientos. Se denomina estriado porque al microscopio presentan fibras, que son estrías, como vemos aquí en la imagen. ¿Sí? Continuamos. Acá podemos ver un músculo esquelético, ¿no? Rodeando un músculo, a este conjunto de músculos que van a ser los libros. Está formado por estructuras llamadas miofibrillas, ¿sí? Y dentro de él encontramos proteínas, en este caso las proteínas del sarcómero, ¿sí? En diferentes bandas. Estas proteínas son las que permiten la contracción, pero para que se dé esta contracción necesita de un elemento, el calcio. Si en tu dieta no hay calcio, vas a tener una mala contracción o puede darte un calambre. Acá tenemos otra imagen, pero ya indicando las partes de la zona muscular, ¿no? La zona del epimicio, que abarca todo el conjunto de del músculo. La zona del perimicio, que corresponde solo a una parte fascicular, ¿sí? El endomicio, que viene a ser ya parte de las miofibrillas en una división. Y dentro de ellos tenemos el endomicio, ¿sí? Ya subdividido, ¿no? En el sarcoplasma y sus núcleos. Tenemos el tejido muscular en otra imagen, ¿sí? Acá tenemos la zona de los fascículos. Tenemos aquí un vaso sanguíneo, vasos sanguíneos. Recuerda que todos están irrigados. Tenemos la fascia muscular, que viene a ser toda la estructura que lo rodea, al músculo en este. De ahí tenemos el tejido nervioso. El tejido nervioso corresponde al conjunto de células como la neurona y las glías. ¿Sí? Tenemos dos tipos de neuronas, dos tipos de células aquí. La neurona, ya te recordarás que es una célula única, no se puede reproducir, son capaces de llevar un impulso eléctrico, son altamente irritables, ¿sí? O sea que están en constante actividad por contacto con el ambiente que lo rodea, ya sea externo o interno. Presenta una estructura formada por el axón, el cual contiene un núcleo, las dendritas, tanto en la parte externa e interna de la célula. Tenemos la zona de mielina en la parte media y las células de Schwann que están rodeándola. ¿Sí? Entonces son las neuronas comunes que conocemos y que se encargan pues de la sinapsis en nuestro cuerpo. Y lógicamente mientras más sinapsis comiencen a hacer, comienzan a crecer, se alargan también ellas a través de las dendritas. El otro grupo corresponde al grupo de las glías. Las glías sí se pueden reproducir. A comparación de la neurona que no tiene centriolo, la glía sí tiene centriolo. Se reproducen, pero son más pequeñas. Ellas se encargan de nutrir a la neurona. Si la neurona está dañada, ellas se encargan de repararla. También conducen algún nutriente que necesiten, ¿sí? Y facilitan la eliminación de las células muertas en este caso. ¿No? O sea, si la célula está muerta, ellas se van a encargar de depurarlas. Están presentes en todo el sistema nervioso central y periférico. Acá podemos apreciar una célula nerviosa, ¿sí? Con todas sus estructuras. La célula de Schwann, si bien es parte de la neurona, también corresponde a una glía, ¿sí? La célula de Schwann es considerada una glía. Y aquí podemos ver cómo está unido una célula normal a un órgano efector que viene a ser un músculo de tipo esquelético. Acá tenemos otras células glías en diferentes dimensiones. Acá en la imagen podemos apreciar las neuronas, ¿sí? Podemos apreciar la neurona en esta parte superior,
aquí. Vamos aquí. Ahí está. Esos son neuronas. Acá también hay otra neurona, ¿ve? Así se ve en un microscopio. Pero ojo, tiene que también verse qué tipo de resolución del microscopio. Acá también podemos apreciar la neurona, ¿sí? Con sus prolongaciones, ¿no? Ramificado. Aquí tenemos también neuronas de diferentes formas, ¿no? No todas son iguales, sino que tienen diferentes formas por el tipo de ubicación que van a tener. Acá también tenemos otro tipo de neuronas, ¿sí? Un conjunto de neuronas, miren su forma, estrelladas, tipo ramificadas, ¿sí? Y todas ellas unidas siempre a un músculo efector para llevar lógicamente la información hasta el cerebro, procesarla y regresar la información a través de un estímulo-respuesta. Acá podemos apreciar procesos de sinapsis, ¿sí? Cuando se une una dendrita a una zona axónica se genera una sinapsis. La sinapsis es el proceso de información que existe entre... Muy bien, aquí hemos visto de grosso modo todo lo que es tejido a nivel de histología, pero lo vamos a ir viendo de a poco en cada sistema que vayamos trabajando. Y ahí vamos a delimitar de repente algunas estructuras, más funciones que son importantes conocerlas dentro del curso. Muchas gracias y espero que estés atento a las próximas clases. Recuerda que la próxima sesión tendremos una evaluación del tema tratado. Así que a seguir estudiando, jóvenes. Nos vemos.